7:42 de la tarde en Canarias. Libertad del Nil Moliner para saludar a Liliana Ruano, enfermera de atención primaria en Gran Canaria. De momento la presentamos así, pero ahora vamos a ir conociéndola mejor. Liliana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Cuéntanos por qué esta canción, Liliana, por qué la has elegido. Pues la verdad es que para mí es una canción motivadora, de esas que te pones en el coche a primera hora y te alegra la mañana. Decía yo, Liliana, que vamos a ir conociéndote porque te presentamos como enfermera de atención primaria en Gran Canaria, lo cual es verdad, del Centro de Salud El Caldero en Telde. Pero bueno, a ti te conocemos porque estuviste de responsable del centro de vacunación o vacunódromo de Infecar, que ya ha cerrado sus puertas, pero bueno, que sepan todos los oyentes que se pueden seguir vacunando en muchos centros de salud de las islas. Cuéntanos lo primero, Liliana, cómo fue esa experiencia en el vacunódromo. Pues la verdad es que fue una experiencia gratificante, todo un reto al comienzo, del que aprendimos bastante y contribuimos a la protección de la población con la vacunación. No podemos olvidar que gracias a la vacuna se salvaron muchas vidas y que hubieron momentos muy complicados en la pandemia con fallecimientos de familiares, con repercusiones económicas, sociales y demás. Y que gracias a la vacuna se ha controlado bastante la situación. La verdad que se nos olvida un poco que continuamos en pandemia, es verdad que las medidas de seguridad se han relajado, pero no podemos bajar la guardia. Liliana, ¿por qué es tan importante vacunarse? ¿Y dónde puede acudir quien nos esté escuchando y todavía no se haya vacunado si desea hacerlo? Pues para acudir a la vacuna de refuerzo frente a la COVID del otoño-invierno, la población puede pedir cita en sus centros de salud o bien acudir sin cita a determinados centros de salud de la isla. Hay horarios destinados para la vacunación sin cita y hay determinados centros de salud que los pueden consultar en la página del Gobierno de Canarias que se encargan de la vacunación sin cita, como es el Calero, como es Cuevas Torres, como es Galdar, como es Doctoral. Hay determinados centros de salud que vacunan sin cita a la población. ¿Y a estas alturas puede acudir a vacunarse cualquiera o todavía se recomienda solo para los mayores, para los vulnerables? Sí, exactamente. Actualmente la población diana son mayores de 60, que animamos a la población mayor de 60 años, mayores de 70, que es la población más vulnerable, a recibir su dosis de refuerzo, porque son personas que tienen el sistema inmunológico un poquito más débil y en los que la enfermedad puede afectar de forma más grave. Pero también es verdad que se puede vacunar a las personas menores de 60 años con condiciones de riesgo, enfermos crónicos, diabéticos, personas con enfermedades respiratorias y otras patologías, y a las personas menores de 60 años también que lo requieran, que quieran vacunarse. Es decir, que esta vacuna está abierta para esta población. Hablábamos de la importancia de la vacuna de la dosis de refuerzo. ¿Por qué? Porque esta vacuna que se está poniendo ahora como refuerzo protege frente a nuevas variantes de la Omicron. Son vacunas que tienen la cepa original y cepas de Omicron, y son vacunas distintas a las que se ponían a los pacientes en primo vacunación. Por eso es tan importante el refuerzo en estos momentos. Recordar también que el hecho de padecer la enfermedad no garantiza la protección frente a estas nuevas subvariantes de Omicron. Es más, esta dosis se pone independientemente del número de dosis recibidas con anterioridad y independientemente de las veces que hayas pasado el COVID. Recordar también que para mayores de 80 años tienen que haber pasado 3 meses desde que pasaron la enfermedad, si la pasaron recientemente, para recibir la vacuna, y para menores de 80 años serían 5 meses desde el diagnóstico de la enfermedad. A partir de ese periodo se podrían poner esta dosis de recuerdo, contemplando siempre los 5 meses desde la última vacuna recibida. Eso sí que es importante. También recordar que esta vacuna evita los fallecimientos, las hospitalizaciones y las formas graves de la enfermedad, y que obviamente la vacuna es un acto solidario y responsable, porque no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que contribuimos a la población de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros seres queridos y de la población más cercana. Qué importante esa idea, Liliana, de solidaridad y de un mensaje o una conciencia colectiva de que vacunarse no solo para protegerse a uno mismo, sino también a todos los que nos rodean. Yo creo, Liliana, que puedes ir además a vacunarte y hacerte un 2x1 porque también es época de vacunarse contra la gripe. Exactamente. La vacuna de la gripe también es una vacuna bastante importante que te protege frente a la gripe A y a la gripe B. Animamos a la población a que reciba su dosis de la gripe. Hay muchos mitos sobre la gripe
y es cierto que es una vacuna que protege. Vemos que también muchos pacientes terminan hospitalizados por la gripe, pacientes mayores, entonces hay que animar a la población a que se vacune porque también es una vacuna segura y eficaz. Háblanos un poco, Liliana, de la profesión de enfermería. ¿Por qué decides ser enfermera y cómo es el trabajo diario? Pues la verdad es que yo decidí ser enfermera porque me gusta el cuidado a las personas, me gusta ayudar a las personas. Antes de estudiar la carrera, la verdad es que desconocía todos los campos que abarca la enfermería, la docencia, la investigación, eh, gestionar, la asistencial. Tiene muchísimas ramas en las que puedes trabajar. Y sobre todo me gusta mucho la prevención y la promoción de la salud, el trabajo en la comunidad, ir a conocer a tu población, hacer intervenciones en la comunidad y demás. De eso se trata, si no me equivoco, la labor o el papel sanitario, ¿verdad? De esa prevención antes que curar, como dice el dicho, prevenir antes que curar. Si ustedes pudieran hacer un papel que consistiera en eso, sobre todo, ¿verdad? En hábitos saludables, en buena alimentación, en ejercicio, en todo lo que ya conocemos, se ahorrarían luego, ¿no? Muchas curas o mucho trato de enfermedades. Exactamente, se ahorraría llegar muchas veces a la atención especializada en hospitalaria. Entonces es muy importante la prevención y la promoción de la salud porque se pueden llegar a controlar muchas patologías crónicas de esta manera, evitando agudizaciones de las enfermedades. ¿Qué es lo más fácil, Liliana, en la profesión de enfermera y qué es lo más complicado, con lo que cuesta lidiar más cada día? Pues la verdad es que para mí lo mejor de la profesión enfermera es que el agradecimiento de los pacientes. Eso la verdad es que te den las gracias te hace sentirte bien y que tú sepas que estás contribuyendo porque tengan una buena salud y los efectos que se ven, los beneficios en la salud, pues eso es muy gratificante. Y lo más complicado, la verdad, es para mí a nivel un poco laboral, por la poca estabilidad laboral que hay a nivel de la enfermería, porque el hecho de trabajar un día en un sitio, otro día en otro y demás, pues hace que empiezas a conocer un sitio cuando ya coges el funcionamiento y lo tienes que ir a otro lugar donde te mandan. Es una queja común esa, el conocer bien un sitio porque es tan específico según el lugar o en la planta del hospital en la que trabajes y cambia tanto con respecto a otra que eso le demandan mucho a ustedes, esa estabilidad, ese pasar el tiempo para poder hacer lo mejor posible su trabajo. Hablando de estabilización, ¿cómo está ese proceso? ¿Tienen esperanzas ahora en que todo se reconduzca, se estabilice lo más posible la profesión de enfermería y ustedes contar con esa tranquilidad? Pues la verdad es que siempre están las esperanzas y lo ideal sería pues que hayan oposiciones, concursos de oposiciones más seguidas, que haya una continuidad, no separadas tanto en el tiempo, cada 2, 3 años. Esto también sirve para que las personas se actualicen. A medida que hayan más OPEs más seguidas, pues sirve para actualizar a todos los profesionales y demás. Entonces, eso sería lo ideal, que haya más estabilización con más OPEs seguidas. Decíamos al principio que tú ahora mismo estás en el centro de salud del Calero, en Telde. ¿Cómo es el trabajo en un centro de salud? ¿Cómo es el día a día? Pues el día a día comienzas por la mañana, muchos de los días haciendo actividades comunes, como son analíticas, sintrones, eh, retinografías. Hay muchas actividades comunes en el centro de salud que realiza la enfermera, administración de medicación, seguimiento y control de heridas. Y después está también la consulta de enfermería, donde se hace pues esta actividad de prevención y de promoción de la salud, seguimiento de pacientes crónicos, control de la diabetes, control de los hipertensos, de las patologías respiratorias, instruir al paciente para que se autogestione su patología, su salud. Decías antes que lo más bonito es el agradecimiento del paciente. Todos recordamos en época de pandemia ese aplauso de los balcones para agradecer la labor de los profesionales sanitarios, pero yo creo que a veces se nos olvida también como pacientes, Liliana, la labor que ustedes realizan. Supongo que también habrá alguna, ¿no?, a la que hay que recordárselo cuando van al centro de salud malhumorados o se enfadan porque tienen que esperar mientras se les atiende, que en fin, que esta es una labor que eso, que hay que tener un poquito de paciencia y que luego cuando nos toca a todos nos gusta que nos dediquen tiempo. Exactamente, es que a veces en las consultas pues te retrasas porque surgen nuevos eventos que un paciente que te dice de tratar una patología o te dice
una novedad que tienes que abordar y obviamente pues el tiempo en consulta se retrasa si quieres dar un cuidado de calidad y tratar de forma integral a ese paciente. Entonces, es cierto es que hay pacientes que se quejan un poquito del tiempo de espera, pero también que uno quiere siempre que lo atiendan bien. Igualmente, cuando vacunábamos pasaba lo mismo, había muchas colas, mucho tiempo de espera, pero es verdad que los pacientes sabían que venían sin cita, entonces era lo que había, que tenías que esperar tu tiempo, y es verdad que una vez que el paciente entraba en el bot de enfermería, se le vacunaba y veía la atención, pues se sentía mucho agradecido y te agradecía el trabajo. También es verdad que es un ratito en el que quizás muchos de nuestros mayores, algunos que estén solos, aprovechan para desahogarse con ustedes y compartir también un ratito de alivio para su salud mental. Yo no sé si ustedes se lo toman así, si son conscientes de que muchas veces las consultas se convierten en pequeñas salas de atención psicológica de estas personas, sobre todo que están solas y aprovechan eso, bueno, pues un ratito para socializar y para hablar con ustedes, ¿no? Y de desahogarse. Sí, la verdad es que sí, que en las consultas hay mucha escucha activa y se aborda también mucho la salud mental del paciente, escuchándole, dándole recomendaciones, intentando pequeños objetivos, planteando pequeños objetivos. Y cierto es que se debería de apostar más por la salud mental, porque se ve que cada vez hay más patología de salud mental y hay muchos problemas que se somatizan, es decir, que tienes un problema mental y lo manifiestas de forma física. Entonces es un tema muy importante y que se debería de prestar bastante atención. La figura del psicólogo en el centro de salud, la verdad es que esta sería ideal y ayudaría bastante, la verdad, aparte de todo el equipo de más multiprofesional que hay. Puede ser un buen reto para este 2023 ampliar esa presencia psicológica en la atención primaria. ¿Qué otros retos, objetivos, Liliana, le pones a este año 2023? ¿Cómo se puede mejorar la atención de las enfermeras, en tu caso, en los centros de salud o si quieres también en los hospitales? Pues la verdad es que se puede mejorar la atención a los pacientes captándolos, es decir, captando a aquellos pacientes que tienes en tu consulta de crónicos, citándolos, viendo cómo está su enfermedad, haciendo seguimiento, haciendo controles, dándole las recomendaciones necesarias para que ellos mismos puedan autocuidarse, abordar su enfermedad, autogestionar su enfermedad y demás. Volvemos otra vez a esa prevención, ¿verdad? A cogerlos antes de que la situación se agrave, incluso antes de que aparezcan enfermedades que son típicas quizás a cierta edad para eso, para prevenir, antes de que tener que ponerles un tratamiento. Sí, exactamente. Eso es en lo que consiste la consulta de crónicos, captar ese paciente, explicarle cuáles son las recomendaciones a seguir, cuáles son los cuidados que tiene que tener en cuenta, potenciar el tema de la alimentación, del ejercicio físico, básicamente trabajar los estilos de vida de la población. No, por ejemplo, con el tema de la alimentación, no es tanto el tema de hacer dieta y ser estricto con el paciente, sino que maneje, que conozca el tema de una alimentación equilibrada, variada, qué alimentos son los más sanos y demás. Se recomienda quizás, o ustedes prefieren ser realistas frente a una dieta o una pauta de ejercicios muy estricta que sabes que no la van a cumplir. Siempre algo que el paciente pueda llevar a cabo y atendiendo a la situación de vida y a la realidad del paciente, porque a veces somos muy optimistas, pero después el paciente pues hace lo que puede y llega hasta donde puede, y la motivación es un factor muy importante aquí. Pues volvemos a recordar, Liliana, estamos llegando ya al final de la entrevista, la importancia de la vacunación. Ahora están los vacunódromos cerrados, pero bueno, vuelve a recordar cuáles son los puntos en los que quienes nos estén escuchando se pueden inocular esa dosis siempre me confundo, refuerzo, bueno, la cuarta dosis, que pueden acudir a los centros de salud. Estás mirando la chuletilla que la tienes ahí apuntada para eso, para que continúe la vacunación, aunque los vacunódromos estén cerrados, que ustedes están ahí al pie de cañón todavía vacunando. Exactamente, pues recuerdo un poco los puntos de vacunación. Además de pedir cita previa en los centros de salud, hay determinados centros de salud que atienden a la población sin cita en determinados horarios. Entonces, recuerdo que los centros para mayores de 12 años sin cita serían Miller Bajo, Cuevas Torres, Galdac, Doctoral y Calero.
Y para atender a la población sin cita de 5 a 11 años sería chamán, gáldar y doctoral. Siempre, como he comentado, mirando en la página del Gobierno de Canarias el horario a que atienden sin cita, porque no es durante toda la jornada del centro de salud, sino en un determinado horario. Pues dicho queda. Liliana Ruano, enfermera de atención primaria de Gran Canaria, fuiste responsable de enfermería en el vacunódromo de Infecar. Muchísimas gracias por venir a nuestros estudios y muchísima suerte con tu labor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me siento vivo y no me tiembla el pulso. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla.